Hola, bienvenidos nuevamente a esta clase intitulada Introducción a la Criminología. Mi nombre es Luis Alejandro Rodríguez Rojas, soy criminólogo egresado de la Universidad de los Andes y es para mí un honor darles la bienvenida a este curso. El día de hoy estaremos hablando un poco de lo que es la historia de la criminología, cómo nace y cómo surge esta noble ciencia. Realmente ya hemos estudiado las áreas que estudia, analizado un poco de lo que se trata esta noble ciencia. Sin embargo, es importante conocer cuáles fueron sus inicios, cómo empezó todo esto. Para ello podríamos citar el medioevo. Estaríamos hablando del siglo XVI, quizás hasta el siglo XVIII aproximadamente, donde no existía la ciencia de criminología. Sin embargo, para ese momento se hablaba de la demonología. ¿Sí? Como lo escuchan bien, demonología, estaríamos hablando el estudio de los demonios. Y es que es partiendo de este inicio donde se empiezan a preocupar por las personas que cometen hechos delictivos. Sin embargo, se analiza que cualquier persona que haya cometido un hecho delictivo, que haya transgredido la norma en la cual se haya de alguna manera transgredido las garantías o los derechos de otra persona, prácticamente era porque posiblemente habían hecho un pacto con el malévolo. Entonces, si podemos o si alguno de ustedes tiene un libro acerca de lo que es la demonología, sería interesante que lo leyeran. Realmente es bastante interesante leer cómo se manejaba en estos tiempos. Eh, Realmente vamos a poder analizar cómo incluso se utilizaba el interrogatorio para observar si la persona que había transgredido la norma había de alguna manera hecho un pacto con el malévolo. Sí, efectivamente como lo escucha. Bueno, esto fue el inicio que tal vez no le dio un carácter tan científico a lo que viene siendo el estudio del delito. Sin embargo, fueron los inicios de cómo se buscaba conocer por qué una persona transgredía la norma, por qué una persona cometió un hecho delictivo. Posteriormente, podríamos hablar de lo que fue la nefrología. En este momento, cuando estamos hablando del estudio de la nefrología, estaríamos hablando del estudio del cerebro, del estudio del cráneo. También aquí se analizaban las diferentes partes del cráneo y se trataba de observar cuál de las partes del cerebro contenían la conducta delictiva. Para este tiempo se pensaba de que la conducta delictiva o las personas que cometían un hecho delictivo eran delincuentes natos, que posteriormente también se pensó en el inicio del positivismo, pero esto ya lo estaremos hablando posteriormente. Pero es aquí, entre el estudio de la demonología, la nefrología, posteriormente, donde nace la criminología, el estudio del delito como tal. Y para ello, hay tres escuelas que realmente marcan la pauta dentro de todo esto que estamos hablando del inicio de la criminología. Y estas escuelas criminológicas se dividen en tres: la escuela clásica, la escuela positivista y la escuela de Chicago. Realmente muchos piensan que existen más escuelas. Sin embargo, existe una gran confusión entre lo que es una escuela y lo que es una corriente. Pero de esto hablaremos más adelante. Vamos a pasar hablando un poco de lo que es la escuela clásica. ¿Cuáles fueron sus principales exponentes? ¿Y en qué contexto se manejaba? Primero, tenemos que entender que el mundo de la escuela clásica partió de una imagen ideal del ser humano, en el cual se pensaba que el hombre era dueño y señor absoluto de sí mismo, de sus actos. Realmente para ellos el delincuente es una suerte de pecador que optó por el mal, pudiendo y debiendo haber respetado la ley. Es decir, no existen factores intrínsecos en la sociedad que conlleven a que el individuo cometa un hecho delictivo o que transgreda la ley, sino que efectivamente por el poder que tiene todo ser humano de razonar, el mismo debería siempre optar por actuar de una forma correcta. Esto es lo que se maneja en esta parte de la escuela clásica.
Realmente para este momento se pretendía o se analizaba en gran manera la defensa de las garantías individuales y su reacción contra la arbitrariedad y los abusos de poder. Entre los principales autores de la escuela clásica tenemos a César Beccaria, tenemos a Giovanni Caminani, a Pellegrino Rossi y a Francisco Carrara. ¿Cómo se desarrolla esta escuela? ¿Cuál es el contexto en el cual se maneja? Tenemos que entender que la misma nace entre los siglos aproximadamente 17 y 18, en el cual surgieron nuevos grupos sociales, como por ejemplo los mercaderes, los banqueros, los hombres de negocio, que se le denominaba burgueses, la cual prácticamente fue la época en la que se conoce como la Ilustración. Bueno, para este tiempo, los pensadores de la Ilustración sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia y construir un mundo mejor. Y es aquí donde efectivamente se inicia la escuela clásica del estudio del delito, o lo que nosotros conocemos como la escuela clásica. Hay que tener en cuenta que a mitad del siglo XVIII, pese a que más del 70% de los europeos eran analfabetos, las personas que manejaban la intelectualidad y los grupos sociales más relevantes descubrieron el papel que podía desempeñar la razón, íntimamente unida a las leyes sencillas y naturales. Esto para la mejora de todos los aspectos de la vida humana. Es decir, todo lo que tenía que ver con el uso de la razón, con la forma en la cual nosotros podemos discernir de lo bueno y lo malo, era lo que efectivamente conllevaba que un hombre actuara de alguna manera. Como característica común, tenemos que señalar que hay una extraordinaria fe en el progreso para este tiempo y en las posibilidades de los hombres y las mujeres para dominar y transformar al mundo. Para este momento los ilustrados exaltaron la capacidad de la razón para descubrir leyes naturales y tomaron como guía en sus análisis e investigaciones científicas muchas leyes que se venían viendo anteriormente y utilizaron mucho lo que viene siendo la forma de la filosofía. Para este tiempo defendían la posición de una serie de derechos naturales inviolables, así como la libertad frente al abuso del poder. Recuerden que aquí normalmente se manifestaba este abuso de poder por parte de la burguesía, en este caso para cuando se manejaban los reinatos, las personas eclesiásticas, más que todo en esta forma de poder cuando empiezan las revoluciones, entre otro tipo de características que se ven intrínsecas en esta parte de la historia. Y en ella, efectivamente, vamos a tener en consideración estos cuatro exponentes que podemos observar en la lámina. Primero, César Beccaria. Para algunos autores, cabe destacar que la criminología clásica fue fundada por César Beccaria, prácticamente en el espíritu del iluminismo europeo, que en el 1764 publica De los delitos y las penas. Tan solo contaba con 26 años de edad César Beccaria cuando escribió este libro. Realmente él analizó las leyes que se manejaban para ese momento y de alguna manera las criticó y realizó un cambio en el cual se viene analizando a través de los tiempos hasta la actualidad. También tenemos a Pellegrino Rossi entre 1787 y 1848. Él era un profesor parisino, un profesor francés, que efectivamente fue asesinado precisamente por los pensamientos políticos que él generaba de cambio. Él consideraba que existía un orden moral, que todos los seres nacían libres, pero todos eran inteligentes, por lo cual deberían seguir pensando que aquel tendría que aplicarse en la sociedad. Una forma de pensar que para estos tiempos no era permitida. También tenemos a Giovanni Carminagni en 1768 a 1847, un ilustre representante
nos habla acerca del castigo que se le impone a un criminal por un delito que cometió, el cual no debería hacerse con ánimo de tomar venganza, sino de prevenir que un futuro no realice otros delitos semejantes. Algo que impactó dentro de la criminología, algo que se lleva dentro de esta rama. Y por último, podríamos hablar de Francisco Carrara entre 1805 y 1808. Disculpe, 1888. Él fue considerado como padre de la escuela clásica del derecho penal. Muchos de ustedes habrán leído acerca de su programa Didirito Criminal, lo cual llevó al derecho penal a su verdadera esencia jurídica y cobra importancia. Pero cuando se hace referencia a la escuela clásica, son las doctrinas de Carrara generalmente las que someten a examen. Bueno, esto viene siendo algo un poco superficial, pero algo de lo que tenemos que hablar de la escuela clásica. Pero no podemos dejar de lado la escuela positivista y cuáles son sus principales exponentes. La escuela positivista trae un cambio bastante trascendental dentro de la aplicabilidad de la ciencia criminológica, y es que se incluye el método científico. Realmente la aparición del positivismo fue consecuencia de un auge alcanzado por las ciencias naturales en los estudios filosóficos, aproximadamente del siglo XIX, entre las cuales hubo un gran cambio en lo que es el derecho, la psiquiatría, la criminología, la psicología. Realmente si nos ponemos a analizar quién fue el padre del positivismo, tendríamos que mencionar a Augusto Comte. Este viene siendo un personaje que está entre 1798 y 1857 aproximadamente, y es considerado como padre del positivismo. Es a partir de él justamente que se inicia el interés por clasificar la ciencia. El postulado de esta escuela se basa en el culto a los hechos o los fenómenos, a lo dado. Son patrones de las ciencias naturales y pretenden trasladarlos al derecho penal. Sin embargo, cuando estamos hablando de criminología, tenemos que determinar de que primero que hace mención dentro de esta ciencia viene siendo César Lombroso. El positivismo, cabe resaltar, está estrechamente ligado a la búsqueda metódica sustentada de lo experimental, de alguna manera rechazando las nociones religiosas que se tenían anteriormente. Recuerden que en algún momento la criminología o el estudio del delincuente se hacía más por el mal que podía haber profanado, por lo diabólico que podría estar dentro de su persona. Recuerden, para este tiempo estábamos hablando de que anteriormente se conocía la demonología, que era el estudio de los demonios, en los cuales se buscaba interrogatorios para analizar esto, pero bueno, esto viene siendo ya harina de otro costal, es decir, viene siendo otro tema. Tenemos que determinar que esto lo rechaza absolutamente el positivismo, también lo que viene siendo conceptos abstractos, incluso lo que viene siendo la parte filosófica. De alguna manera no es aceptado por el positivismo, pues se busca analizar a través de reglas, que viene siendo el método científico, para caracterizar los hechos que se ven y determinarlos por fenómenos. Realmente el positivismo criminológico destronaría al hombre, como anteriormente en la escuela clásica podemos observar de que se determinaba que el hombre era dueño de todo lo que realizaba, era o tenía el control sobre él mismo, ¿no? En este no se determina de que el hombre puede controlar todos sus actos, es decir, el hombre está condicionado. A través del positivismo se entiende de que el hombre está condicionado. Se está condicionado a diferentes factores. Y precisamente en este momento se podría mencionar que entre los primeros estudios venía a ser tal vez a la genética, que era heredada. Recuerden que para este tiempo estaban estos patrones de herencia o estos estudios de la herencia estaban bastante en boga, es decir, tenía bastante caracterización por estos años, lo cual genera
un cambio total dentro de cómo se aprecia al delincuente, de cómo se aprecia a las personas que han transgredido la norma. La escuela positiva se inicia como relación a la escuela clásica, con un origen italiano. Acusa a la escuela positivista a los clásicos de descuidar a la figura del delincuente por realizar solo una conceptuación dogmática y lógica, la cual estaba puramente basada en el derecho. Esta nueva visión provocó un cambio de método en el estudio del delincuente, el medio, el delito y las posibles soluciones que se podían aportar a los avances científicos del momento. Es decir, todo esto venía a través de unas ideas evolucionistas. Todo esto viene siendo concatenado con una serie de análisis, de estudios que se vienen realizando, entre los cuales efectivamente tenemos como primeros pensadores a Enrico Fermi, a Lombroso. Si bien es cierto, Lombroso viene siendo uno de los que más generan, digamos, sensaciones de cambio dentro de lo que es el estudio del delito. Y aunque en algún momento vamos a analizar de que la teoría lombrosiana viene siendo una teoría que realmente podríamos decir que es arcaica, porque actualmente no podríamos apoyar lo que él mencionaba en estos momentos, sí podemos observar de que se aplicó el método científico que a través del mismo se ha generado una evolución que todavía se trata de manejar. Tenemos que determinar que actualmente todos los estudios que vamos realizando se rigen bajo el método científico, y este método científico es gracias a la escuela positivista precisamente, dejando de lado lo que podría ser la parte filosófica, teniendo en cuenta de que todo lo que podemos observar, todos los fenómenos que podemos apreciar, tenemos que analizarnos de una forma en la cual tengamos instrumentos, en los cuales tengamos la base para poder concretarlos, como analizamos anteriormente, por qué la criminología es una ciencia, cumple una serie de factores, y estos factores son los que permiten que la ciencia siga en avance y la que permite una fiabilidad en la misma. Cuando estamos hablando de la escuela positivista, sacando las cosas positivas, viene siendo eso precisamente, la forma en cómo el método científico es aplicativo a todas las realidades de los fenómenos delictivos que se manejan. Enrique Fermi, Garofalo, Lombroso generaron este cambio y realmente lograron de que se le diera una nueva forma de estudio al delincuente, y esta forma efectivamente nos va a generar grandes cambios que posteriormente con la escuela de Chicago vamos a observar. ¿Y qué es lo que vemos en la escuela de Chicago? Bueno, primero que nada, ¿quiénes son los exponentes? ¿Qué nos manifiestan? Los principales exponentes de la escuela de Chicago vienen siendo Gabriel Tarde, Henry Mackay, Sutherland, entre otros. Realmente estos tres personajes que acabo de mencionar son los que dan como un parámetro en el cual la ciencia criminológica obtiene un mayor desarrollo, obtiene una evolución. Tenemos que entender que la llamada Escuela de Chicago presentó una serie de investigaciones desde una mirada criminológica. Es decir, se le da una mirada al estudio de la cuestión delictiva dentro de la ciudad de Chicago. Esto entre los años 1910 y 1940. De esta manera se produce un doble desplazamiento respecto a las anteriores escuelas. Recuerden que en el caso de la escuela positivista se veía al individuo que cometió un hecho delictivo desde la perspectiva individual, es decir, la trascendencia que podría llegar a tener un individuo en cometer un hecho delictivo se presentaba como un hecho individual que pertenecía a través de características hereditarias, entre otros puntos de vista que se desarrollaron. En esta escuela de Chicago se cambia este paradigma, se cambia esta forma de ver al delincuente y se analiza desde una forma más social. En este punto, abordando el campo geográfico, en el cual la criminología comienza a tener un importante desarrollo, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo occidental,
y un cambio disciplinario, pues junto a los autores que ya mencioné como Durkheim, Tarde, Henry Mackay, la Escuela de Chicago termina por instalar de manera definitiva la mirada criminológica de la comprensión y explicación del fenómeno delictivo. Es decir, la Escuela de Chicago rompe la matriz explicativa del positivismo, el cual manejaba que el infractor era individual. Ya vemos algo más social, algo que viene siendo por características que se encuentran en el medio. Aquí ya vamos a hablar un poco de lo que viene siendo la ecología, el estudio de la ecología. Pero hay algo que se tiene que resaltar cuando estamos hablando de ecología, de que aunque se maneja ese término, no tiene que ver precisamente con los árboles ni con los animales. Es la forma en cómo se desarrolla la sociedad y los individuos que habitan dentro de la sociedad. La Escuela de Chicago trae grandes cambios positivos al estudio del delito. Efectivamente, se mantiene un estudio empírico que conlleva a grandes investigaciones. En este momento se empiezan a estudiar no solamente el individuo como un infractor, sino se empiezan a analizar los fenómenos que presenta precisamente la delincuencia, la deserción escolar, las pandillas juveniles, el alcoholismo, la locura, los divorcios, la inmigración, la pobreza, la falta de vivienda. Y es que tenemos que recordar que era un país que en ese momento, o bueno, era una ciudad que en ese momento traía un apogeo cambiante bastante significativo. Solamente el hecho de que era una población que tenía alrededor de 20.000 habitantes y en un par de años aumentó a 3 millones de habitantes, trae una influencia bastante fuerte dentro de lo que es el desarrollo de la ciudad. Entonces, de aquí se vienen sacando una serie de investigaciones, se viene analizando cómo viene siendo la fluctuación entre cada una de las partes de la sociedad. Se van analizando y creando conocimientos, un dinamismo entre lo que es el hecho de cometer una infracción y el hecho por el cual está pasando, en este caso la forma donde se encuentra, la localidad en la cual parte el hecho delictivo, cómo el mismo puede influenciar en otras personas para que se cometa, entre otras características que nos trae a colación a través de la Escuela de Chicago. Podemos decir de que esta es una escuela que nos da una visión más amplia de lo que es el fenómeno delictivo como esencia. Aquí vamos a entender parte de lo que es la creación de la criminología, pues en esta participa Sutherland, que también viene siendo uno de los principales personajes que aportan gran medida a la evolución de esta ciencia. Vamos a ver bastantes características que nos permiten analizar de una forma más profunda todo lo que viene siendo las características sociales demográficas que permiten un estudio más certero del hecho o del fenómeno delictivo. Estas son tres escuelas que realmente generan un cambio positivo que vamos a ir hablando más adelante. Solamente aquí en esta clase tratamos de dar un pequeño esbozo de lo que vienen siendo las tres, pero estaremos desarrollándolas. Pues recuerden, partiendo de estas, es que va avanzando la criminología y posteriormente las corrientes que salen de la misma. Vamos a seguir viendo características importantes de cada una de estas escuelas. Vamos a analizar cada uno de los principales exponentes de cada una de ellas, pero todo esto lo estaremos viendo en la siguiente clase. Por los momentos es interesante y sería importante que resolvieran la hoja de evaluación que tiene esta clase para poder continuar y para poder entender los conocimientos que han adquirido. Muchas gracias, espero que lean las referencias y estamos atentos en la próxima clase. Gracias.